Entonces, importante es que por favor os pongáis en mute los micrófonos, porque si no me vais a obligar a mí ir persiguiendo al que hable para ponerlo en mute y que no moleste al que esté en ese momento interviniendo. Entonces, simplemente aquí podéis ver en esta pantalla donde se desactiva y activa el micrófono, aunque en principio ya os digo que con el chat será la herramienta de comunicación con vosotros, donde podéis parar la cámara y donde podéis activar el chat para luego escribir, ¿de acuerdo? El programa, como vamos a ir a lo largo de él, pues no voy ni a parar un segundo en explicarlo, y luego voy a tener que sustituir en este caso a Javier Creisel, el presidente de Cominrock, porque me ha mandado esta mañana un WhatsApp, ¿no? Y estaba, pues, se encontraba enfermo y me ha pedido que le sustituya. Entonces yo voy a hacer una apertura muy breve del webinar. El webinar lo que va a tratar fundamentalmente es sobre las normas de gestión minera sostenible y su aplicación, en este caso, al sector de las rocas y minerales industriales. Es complementario del de esta mañana, donde hemos abordado la aplicación en la minería metálica, metalurgia y el sector de la potasa, las empresas de la potasa. Y lo que sí que quiero decir, y luego ya mis compañeros de intervenciones hablarán largo y tendido sobre ello, pues que esto ahora mismo, que os puede parecer algo lejano a muchos de vosotros, en el actual contexto en el que nos estamos moviendo de políticas de promoción, de lucha contra el cambio climático y de promoción de la lucha contra los impactos ambientales en todos los aspectos de todas las actividades, y con los elementos además de transparencia y de redes sociales y de comunicación que todos hoy conocemos, todos los que estamos relacionados con la industria extractiva, pues esto que podría parecer algo lejano, cada vez más va a terminar siendo una realidad para todos. Yo os pongo un ejemplo. Yo estoy dentro de un grupo de trabajo de la Comisión Europea, del grupo del Raw Material Supply Group, donde en este grupo de trabajo, subgrupo de trabajo, se está desarrollando una norma de criterios de sostenibilidad para la industria extractiva europea. Y yo no creo que tarde mucho a que llegue el momento en el cual se nos empiece a pedir a las industrias extractivas que apliquemos algún tipo de sistema de gestión de todos estos aspectos y que desarrollemos y apliquemos indicadores. Entonces yo no me quiero entretener más, porque ya digo que esto lo van a exponer otros compañeros, y lo que sí que voy a pedir, primero voy a recordar lo de los micros, porque la experiencia de esta mañana es que ha habido gente que se ha incorporado después. Por favor, mantenerlos en todo momento apagados. Y por otro lado, le voy a pedir a los que van a intervenir que se intenten ceñir al tiempo que tienen programado cada uno de ellos, para que luego podamos tener un espacio para preguntas. En el espacio de preguntas, Francisco Javier Fernández nos va a ayudar a moderar esas preguntas, las que haya, que están escritas en el chat. Así que yo nada más, adelante, y digamos que la primera intervención pues va a tener lugar a cargo de Vicente Gutiérrez Peinador, que nos va a hablar de los antecedentes de la gestión minera sostenible y del proyecto CERA. Entonces, Vicente, si quieres ir presentándolo mientras yo te voy activando la presentación. Vale. Muy bien, pues nada, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar, un poco de presentación, de representación, porque es la segunda vez que la presentamos, lo que son las normas UNE de gestión minera sostenible, que ya son de gestión minero-metalúrgica y mineralúrgica sostenible. Hicimos una el año pasado en octubre, noviembre. Y queremos que, dada la situación y el enfoque que ha hecho la Comisión Europea al respecto de la financiación sostenible en particular y de todas las materias primas, pues conviene, o creemos que es fundamental reactivar esto para que las cabezas de la gente que lleva nuestras empresas se dé cuenta del potencial que tenemos en España en particular. Entonces, pásame ya a la primera diapositiva, César, por favor. Los antecedentes de la gestión minera sostenible de las normas, y digo en este momento, para los que no lo conocéis ya, que España es el único país del mundo que tiene una normativa pública para certificar por terceros
una gestión minera, un sistema de gestión minero-metalúrgica sostenible, con sus indicadores y sus requisitos, al igual que una norma ISO cualquiera, porque el resto de los esquemas que existen en el mundo, que todo el mundo denomina normas, no dejan de ser esquemas privados que han puesto en marcha pues, una serie de asociaciones con mayor o menor éxito. Por ejemplo, en el caso del MAC, del Towards Sustainable Mining, que hablaremos luego un poco rápidamente de él, pues tiene en ese aspecto, pero no dejan de ser un esquema privado al que hay que adherirse pagando correspondientes derechos de autor, digamos. Mientras que las normas UNES son públicas, únicamente, evidentemente, si hay que comprárselas, hay que pagar la descarga del archivo, pero son normas que no necesitan adherirse a ninguna sociedad en particular porque no son propietarias de nada. Entonces, el sistema empezó ya en el 2008. Ahí se creó dos normas, una con los indicadores y otra con los requisitos de implantación, exactamente igual, como luego explicará también José María, que conforman el esquema, digamos, estándar de cualquier normativa, por ejemplo, ISO, ¿no? Pásame, César, al siguiente. Sí, perdón. Sí. En 2015 se hizo la primera revisión y en esa primera revisión, vista la evolución que había empezado a tener el tema de la normativa de sostenibilidad y que pedían las entidades financieras, y quiero dejar claro este nombre colgando aquí porque luego lo vamos a repetir y lo voy a repetir en mis conclusiones. Entidades financieras. De forma que la 22480 lo que hizo fue alinearse, pásame la siguiente diapositiva, con las referencias más avanzadas que había en ese momento de sostenibilidad. ¿Y qué había en ese momento? Pues había, sobre todo, los Equator Principles que habían puesto en marcha las entidades financieras, los bancos, el Deutsche Bank, los bancos franceses, todos los grandes bancos de inversores habían puesto en marcha ese tipo de cuestiones para tratar de controlar su dinero cuando iba a proyectos en países conflictivos o en países donde no se respetaba el medio ambiente en particular. Para el medio ambiente, los aspectos sociales, aspectos infantiles, de seguridad y salud, etc. Entonces, además de eso, pues pusimos también las normas del IFC, que son prácticamente el mismo decálogo, muy parecido. Se incluyeron cosas de Better Coal y del suplemento sectorial de la minería extractiva del GRI, del Global Reporting Initiative, por supuesto las directrices de la OCDE, que son básicas, y del Pacto Mundial de la ONU. Pasa a la siguiente. Y en el 2019, vista las necesidades que se iban cubriendo, porque en ese momento hicimos un acuerdo con MAC, con la Asociación Minera de Canadá, porque el TSM, entendemos que el Towards Sustainable Mining, ya en ese momento, en el 2019, perdón, en el 2018, que fue donde hicimos el acuerdo, ya empezaba a tener mucho peso, además de utilizarse en Canadá, los australianos como otro país de primera línea minera estaban empezando a considerarlo, y hoy día pues está Finlandia, está Noruega, está Sudáfrica, Namibia, Argentina. Recordarle un tema. Entonces, si es posible, por favor, los micrófonos, os recuerdo que los apaguéis. Total, que se incluyeron estos nuevos indicadores, concretamente los 4 relacionados con la gestión de los grupos de interés, los GDIs, y además metimos las normas del sector metalúrgico que no estaban, metalúrgico y mineralúrgico, que no estaban incluidos anteriormente, para complementarlo y hacer así una norma que sea capaz de aplicarse a toda la línea de producción de las materias primas minerales. Entonces, si me pasas a la siguiente, esto coloca a la norma UNE en una posición ya internacional muy avanzada en su momento, pero después del comienzo del proyecto CERA, por parte de la IT de Raw Materials, lo que se trata es de que esa norma UNE, además, sea pues, uno de los vehículos también de aproximación a esta nueva norma o a este nuevo proyecto de certificación de materias primas de la Unión Europea. Pasa. En este proyecto hay inicialmente 7 socios, 7 partners, y de esos 7 partners, a partir del año 2018, finales del 18, se incorpora Confeden, justamente en cargo del World Package 12,
para la armonización y el cross-recognition. ¿Qué significa el cross-recognition? Pues el poder decir, si yo voy a poner en marcha una nueva norma que pretende, digamos, por lo menos en Europa, aunque es de mentalidad global, con enfoque global, por lo menos en Europa, tener una serie de criterios, de indicadores que sean capaces de decir, pues una industria, vale que sea minera o no, pero sobre todo las mineras, evidentemente, tengan esa posibilidad de decir, bueno, yo es que ya tengo certificada la ISO 14001, la 9001, la UNE y el GRI. Bueno, pues de todos estos indicadores, SERA, lo que dices, vale, me valen los que tengas, que son así y así y así, pero vamos a ver cómo hacemos un algoritmo de identificación para hacer ese reconocimiento cruzado. Y eso es lo que ha participado Confedén en este último año, desde enero del 2019. Pásame a la siguiente. Es decir, la idea es el comité asesor de este proyecto está formado por Euromines, como empresa, digamos, como asociación que recoge a toda la minería europea, pero es que tenemos en ese comité también al JRC, que sabéis es el Comité Científico de la Comisión Europea, tenemos a UNECE, al organismo de gestión sostenible de la Unión Europea, de la ONU, y luego están pues, empresas como Volkswagen, SDU y Infinity Lithium, que también está cogida o está metida en ese advisory board, en ese comité de influencia. Así que pasemos a la siguiente. Quiero decir que veáis el alcance que tiene esto a nivel de implicación por parte de la industria minera y no minera, sino de la industria que depende de esas materias primas. Porque ¿qué pretende CERA? CERA pretende certificar la cadena completa de valor, que es en lo que está enfocado todas las directrices de la Comisión Europea y prácticamente de todo el mundo. De forma que son 4 estándares. El primero es el CRS, que es el de Readiness, donde está metida la parte de exploración y la parte de inversión, para certificar que cuando alguien invierte en algo verde. Vuelvo a insistir, no me perdáis esta línea de la parte financiera, que la voy a comentar después, porque es de lo más importante que tiene la certificación. Después viene el Performance Standard, que es el CPS, que es en el que está ahora mismo implicada Confedén, y es el que está prácticamente terminado. Y hay un borrador de septiembre, de octubre, en el que ya prácticamente está todo hecho antes de que se acabe el proyecto. Después está el Chain of Custody, que es importantísimo. El borrador está bastante avanzado, pero todavía le falta un cierto trabajo porque el Chain of Custody es la manera de asegurar que cuando yo compro un producto final en la tienda, por ejemplo, un móvil de Apple, tenga mi garantía de que tiene el sello CERA, de que todos los productos que intervienen, todas las materias que se han comprado para hacer ese teléfono, ninguna viene de ningún país de los conflictos o de los países en los que no se respeta pues, a los niños, no se respeta el tema medioambiental, etcétera. Y eso sí que está muy preocupada desde hace ya tiempo en la Comisión Europea, la Unión Europea. Y después está el producto final, la norma final, que sería el sello, cómo se hace el sello final a ese producto, que evidentemente está todavía por plantearse, están los borradores, pero muy esquemáticos a tener. Pásame a la siguiente. Ya vamos terminando. Dale un clic más para ver la parte, esto es la parte que coge el CERA Performance Standard, que es el que está totalmente vinculado a lo que es minería, proceso y refino, es decir, las 3 partes, lo que es el material que sale de la mina, el concentrado y la materia prima que ya se puede poner en el mercado para transformarla, para ponerla en un equipo. Y luego está el consumo y el producto final, que eso ya es la zona de la cera del final, del final product. Pásame a la siguiente. El CERA Performance Standard, os decía, la última revisión es de octubre del 2020, ya prácticamente está visto para sentencia y se están haciendo una serie de pruebas piloto, de ensayos piloto a nivel mundial. En España estamos con el piloto con ICL Iberia en particular. Bueno, pues aquí se certifica la secuencia de las operaciones de una determinada instalación, se definen un conjunto mínimo de criterios. Hay gente que puede ir a optar a la parte de excelencia, pero igual que pasa, por ejemplo, con el TSM, con el Total Sustainable Mining de los canadienses, hay una serie de niveles. El CERA todavía no está definido
o fijado cuántos niveles va a haber. Posiblemente haya 3 niveles, el mínimo que sería el de certificación y 2 más de la búsqueda de la excelencia, ¿no? Y la ventaja de este CERA, además, es que en una misma mina, por ejemplo, en un mismo centro de producción, pueden darse que se produzca, pues no es muy habitual, cobre, plata y plomo y oro, o sea, 3 o 4 metales en el mismo sitio, pues la norma permite certificar cada uno de esos productos, porque la idea siempre es que tengamos la certeza de que el producto final, a través del Chain of Custody, podamos decir este metal viene de la mina de tal sitio o viene de la mina de tal sitio, directamente a la materia prima. Pásame ya a la última, vamos a las conclusiones. Entonces, las conclusiones, la primera cuestión es que la implantación de la certificación de UNE representa una oportunidad clara de demostrar, en primer lugar, a la sociedad civil que la industria de materias primas minerales es sostenible. Eso es lo primero que pensamos cuando se empezaron a hacer ya en el 2008 y en el 2015 las primeras revisiones. ¿Qué pasa ya ahora? Que el cross-recognition de estas normas nos permite meternos dentro del esquema CERA con o sin CERA. Hay que pensar que si CERA no estuviese en su momento, el mismo esquema de la propia norma UNE ya nos valdría para tener este triple valor añadido, que es lo más importante, es decir, ¿por qué me tengo que certificar? ¿Por qué creo que es importante certificarme? Primero, el valor en España. Ya hay comunidades autónomas que lo están puntuando a la hora de hacer las subastas de derechos mineros, por ejemplo, Murcia, Madrid. En futuro se supone o se está trabajando en Castilla y León y Castilla-La Mancha y Asturias, y que esto se va a ir extendiendo en España. Pero es que en Europa tenemos 2 líneas diferentes. Una que es el de la mano de la IT de Romaterias, estar en ese estándar CERA, puesto que CERA reconoce la UNE, pero sobre todo es cumplir las exigencias del reglamento de financiación sostenible. ¿Por qué? Porque Europa, y por eso os remarcaba la idea que os colgaseis al tema financiero, y es que Europa en el 2018 ha lanzado el reglamento de financiación sostenible. Ha salido un estudio, un informe de taxonomía en marzo de este año. En febrero se ha hecho una nueva revisión de ese reglamento, y ese reglamento es para toda la industria, no solamente para las materias primas minerales. Hay que, de alguna manera, clasificarse en industria verde o industria no verde. Es decir, industria sostenible o no sostenible. ¿Para qué? Para que las entidades financieras, bancos, fondos públicos, fondos privados y, atención, seguros y reaseguros. Y voy sobre todo a las pequeñas y medianas empresas que seguramente no tienen esa necesidad tan acuciante del gran préstamo o de la gran financiación a un proyecto grande, pero sí tienen una prima de seguros para cubrir sus necesidades. Esa prima de seguros, dentro de un año o dos, en el 2022, eso tiene que estar listo. Si no se está en la industria sostenible, esa prima de seguros va a ser más cara, igual que en los fondos o igual que en los bancos harán los préstamos a intereses mayores si no se está, o incluso no te darán la financiación, dependiendo de cómo de no verde seas. Y estoy hablando de cualquier tipo de industria, pero a nosotros nos toca porque, desgraciadamente, somos una industria no muy bien considerada todavía. Conclusión final, definitiva. Certifiquémonos, porque de esa manera podremos demostrar que somos empresas sostenibles y así no tener que pagar de más los préstamos y las primas de seguros en los próximos años. Nada más, muchas gracias y quedo a las respuestas a las preguntas que pueda haber después a lo largo de la jornada. Fenomenal, muchas gracias, Vicente. Voy a ir lanzando la presentación. La siguiente intervención es a cargo de José María Sánchez Jiménez, que es socio de Calidad y Medio Ambiente, consultora, y nos va a hablar del sistema de gestión minero-mineralúrgica metalúrgica sostenible en la norma 22480. Te la voy preparando, ¿de acuerdo? Si quieres ir empezando. Vale, hola, buenas tardes a todos. Bueno, como hay un hilo conductor, pues ya Vicente ha expuesto algunos de los aspectos que yo voy a exponer, con lo cual me permite esa parte ir más deprisa en ella.
Así que si lo pones, ya empezamos con el tema. Voy. Un segundo. Vale. Perdón. Las primeras diapositivas van a coincidir en... Esto no es, ¿no? No, ahí va, ¿eh? Ya está, ya la debes tener. Vale, pues pasa ya, pues esta es la portada. Vale, entonces lo primero es similar, hay dos tipos de normas, como ha dicho antes Vicente, una de indicador y otra de requisitos, y ha habido tres versiones, que también lo ha comentado él, la de 2008, la de 2015 y 2019, que ya amplía no solo minería, sino también mineralurgia de transformación, que luego comentaremos qué es, ya la metalurgia extractiva. Vale, entonces ya pasemos, porque esta parte ya la ha expuesto Vicente. Bien, entonces también esta parte creo ya más o menos la ha expuesto Vicente, la versión de 2019, la 22480, que es la de Sistema de Gestión Minero, Mineralúrgica, Metalúrgica Sostenible, Requisitos, aprovecha la nueva versión para darle una estructura diferente a la que tenía. Ya comentaremos para adaptarla a las normas ISO. Y la 22470, la de indicadores, pues lo que pasa es que introduce nuevos indicadores para poder amparar a la mineralurgia de transformación y a la metalurgia que antes no estaba. También comentaremos luego este tema y, por supuesto, a los grupos de interés GDI. Pasa a la siguiente, entonces. Bueno, entonces ahora ya voy a entrar a comentar qué significa mineralurgia de transformación exactamente. La ampliación del campo de aplicación. Antes solo era minería. Entonces, cuando era minería, por ejemplo, la mineralurgia, no, para atrás un poquito. Ahí. La mineralurgia de concentración, lo que llamábamos clásicamente lavaderos, entraba porque estaba pegada a la mina, a la explotación minera. Si había algo, como ahora lo comentaré, había también, alguna fábrica a continuación pegada, también podía estar en la certificación, pero si no, no. Por ejemplo, ¿ahora qué ocurre? Pues que comprende la industria del cemento, el yeso, la magnesita, las cales, el granito o el mármol. Entonces, si por ejemplo yo tuviera una cantera de granito y hubiera tenido el taller de corte de granito pegado, podría tener la certificación, pero normalmente no es así. Ahora ya permite no solo hacer una certificación de la explotación, sino también de la fábrica posterior, aunque esté alejada a kilómetros o donde esté. Y puede hacer una certificación de cada uno de las dos instalaciones o conjunto. Y luego también permite la metalurgia extractiva, que antes no existía, es decir, tratamiento de minerales para obtención de metales, es decir, las fundiciones en general. Por ejemplo, se puede aplicar ya a la anti-Cooper, o a española, o a asturiana del zinc, o por ejemplo también se podría aplicar, bueno, hay un caso, por ejemplo, que voy a poner el ejemplo, como he dicho, cuando está pegada. Cobre Las Cruces, por ejemplo, su minería al final viene luego acompañada de la parte de concentración y finalmente de obtención del metal, es decir, que la metalurgia, en este caso hidrometalurgia, está pegada a la mina, con lo cual su certificación ya anteriormente podría haber sido completa, pero eso no es lo que... Vale, adelante. Bien, entonces, ¿cuáles son los puntos más significativos de la 22480? Porque luego ya hablará de 22470, hablará César. Pues la estructura de alto nivel, esto es muy importante. Aunque las normas ISO desde 2015 de gestión, la 9001, la 14001, la 45001, todas ellas tenían ya una estructura de alto nivel y todas eran similares. Es decir, se podía pasar de una a otra perfectamente. Bueno, pues aunque esta era una y no era obligatorio, hemos aprovechado para darle el mismo estructura de alto nivel, con lo cual la adaptación es perfecta y permite una implantación mucho más fácil para los que ya tienen ISO 9001, o 14001, o ambas, o 45001, o alguna más. Y luego la definición del ámbito de influencia socioeconómico. Es decir, hay que decir qué términos municipales son los que la organización está presente físicamente. Y hay que explicar por qué. Y luego una tercera parte que tiene es la identificación, implementación y evaluación de los indicadores. ¿Qué significa eso? Significa, yo tengo una serie de indicadores que me da la 22470, pero no todos son aplicables. Por ejemplo, hay una de emisión de gases, por el tema sobre todo de la metalurgia, que lógicamente pues una empresa solo minera no tiene por qué no emitir a lo mejor renio X. Por lo tanto, tengo que decir cuáles me aplican y cuáles no. Entonces, la identificación. Y luego hay un tema, hay que decir cuáles son los prioritarios con una serie de criterios, porque son los que luego voy a tener más cuidado y me va a permitir establecer objetivos. Pero pasamos ya al siguiente. Vale. Entonces ya la estructura de alto nivel que comentaba antes, ahora ya lo he dicho antes, pero bueno, ahora insisto en ella porque es un tema muy importante,
Pues el sistema de calidad, conforme ISO 9001-2015 o el sistema de medio ambiente 14.001-2015 o la 45.001 y algunas como la 50.001, estarían teniendo el mismo esquema, con lo cual ya lo estamos comprobando. Por ejemplo, ahora mismo se va a certificar ya han implantado pues ICE, los Iberpotas, la que flota las potas en Cataluña, pues realmente tiene varias de estas y ha sido mucho más fácil la adaptación. Por ejemplo, hay uno de los requisitos 4.1 y 4.2, que en todas esas normas se llama contexto y partes interesadas. Entonces, si ya tengo las otras, lo único que tengo que hacer es qué contexto de la organización tengo que añadir al ser minería, o partes interesadas, qué partes interesadas no he tenido en cuenta. O sea, a lo mejor no he tenido en cuenta bueno, yo digo jefatura de minas un poco en sentido más bien coloquial, o aquellos departamentos que llevan los controles en temas de minería. Pues a lo mejor no los he tenido en cuenta y con la 9.000 o 14.001 tendría que añadir. Pero es muy fácil ya hacer esto. Adelante. Es decir, facilita mucho la implantación. Adelante, César. Vale. Entonces, un tema que hemos dicho antes, que es el ámbito de influencia socioeconómico. Esto tiene relación con la 22.480, pero también con la 70, porque aunque yo lo defina en la 22.480, cuando llega la 22.470 a aplicar los indicadores, hay algunos que se ciñen concretamente o tienen que estar limitados en el área de influencia socioeconómica. Por ejemplo, cuando se dice mano de obra local, ¿qué significa? Son todos aquellos trabajadores que están empadronados en el ámbito de influencia socioeconómica, y tengo que definirlo y justificar por qué lo digo, y por lo menos dar unas razones lógicas. Ejemplos, por ejemplo, Berkeley Minera España tiene la provincia de Salamanca, Clarion Ibérica tiene la provincia de Toledo, Iberpotas, o sea, la ICL en Cataluña, tiene la Comunidad del Valles, porque en Cataluña tiene una tradición que es dar mucha importancia a las comarcas. Lo que sí es importante es que no se pueden coger trozos del ayuntamiento, tienen que estar ayuntamientos completos. Adelante. Entonces, luego una relación de la UNE con la 22.480, con la de los que es la de gestión, sistema, con la 22.470, que tiene los indicadores, lo que hemos dicho antes, la identificación de los aplicables y de los prioritarios, porque luego va a influir en la otra también. Entonces, ¿cómo se identifican? Antes lo hemos dado a entender. Yo tengo que saber si un indicador es aplicable y es controlable. Es decir, si, por ejemplo, a mí no me aplica, como he dicho antes, a lo mejor la emisión de gases de NOx, pero si me aplica, pues tengo que poner aplicable. Pero luego también tengo que decir si es controlable, porque si no es controlable, no tengo obligación de seguirlo. Ponía un ejemplo, aunque no es un indicador, si a mí me piden que me diga si el precio del metal es aplicable, claro que es aplicable, pero yo no lo puedo controlar. Si no lo puedo controlar, evidentemente, pues la controlabilidad no existe. Y luego la evaluación para determinar los indicadores prioritarios, es decir, cuáles de estos son los importantes para el definir objetivos o para otros, o para hacer un seguimiento con más cuidado, más estricto. Esto, los criterios, bueno, hay algunos que fijan la norma y otros que uno puede fijar, pero no entro en ello porque eso no tiene importancia. Es importante lo de establecer los sistemas. Si alguien se recuerda a la 14.001, se parecería un poquito a los elementos ambientales, aspectos ambientales que hay significativos y no significativos. Vale, pues adelante. Entonces, únicamente decir rápidamente que a la 22.470 no se añaden indicadores económicos ninguno nuevo, sociales se indican 4, que ya lo he dicho antes Vicente, de los grupos de interés, y en ambientales, ahí sí añaden más, se añaden 10 más, se pasa de 20 a 30, porque hay emisiones de gases, de polvo, vertidos, etcétera, sobre todo por la inclusión de los nuevos campos de mineralurgia, de transformación y de metalurgia. Hemos dicho que la metalurgia de transformación es aquella que no es la de concentración, sino alguna más, como por ejemplo el cemento, los cales, los granitos, etc. Adelante. Entonces luego, otro punto importante es que se está trabajando, bueno, no hemos podido un poco por el COVID, pero trabajando la idea de que el subcomité haga una guía de aplicación para facilitar la implantación de las normas, para facilitar su comprensión y para permitir la unificación de criterios, sobre todo con las certificadoras en auditorías externas. Ya ha habido una guía piloto que la ha llevado a cabo, luego lo va a comentar José Ángel, de las normas UNE 2019, el Centro Tecnológico de Granito ha hecho una guía piloto en su ámbito. Adelante. Y ya para final, como conclusiones, la estructura de alto nivel de la 22.180, lo hemos comentado antes, pero quiero insistir, facilita la integración del sistema con otros sistemas, como hemos dicho. Esto facilita mucho y además esta mañana lo ha comentado, por ejemplo, Luis
Fábregas, que es el director de Medio Ambiente de ICL Iberpotas. Y luego la ampliación del campo de aplicación, como hemos dicho, a la mineralogía de transformación y a la metalurgia. Un punto importante que esta mañana precisamente Judith Fábregas ha dicho la transversalidad de estas normas. Estas normas son totalmente transversales porque coge aspectos económicos, sociales y medioambientales, cosa que no lo hace ni la ISO 9001 ni la 14001, que se restringen a un temas muy concretos. Entonces, esta es la más transversal y ha dicho que tienen otra y que realmente esta le ha permitido más un sistema mucho mejor controlable desde ese punto de vista. Adelante. Y muchas gracias. Yo por mi parte ya he terminado. Muy bien, muchísimas gracias, José María. A continuación voy a hacer la presentación yo. Perdonadme un segundo mientras la cargo. Ya está, ¿no? Ya se ve en pantalla. Bueno, yo voy a hablar muy rápidamente porque también es verdad que se me ha olvidado recordarlo al principio. En un par de días van a estar todas las presentaciones disponibles en la web de Primigea para que las podáis descargar y consultar. Y por lo tanto voy a ir básicamente a explicar los conceptos porque yo creo que lo más interesante de hoy es que los que van a explicar los casos prácticos puedan tener tiempo para ello. Como ya ha explicado Vicente y como he explicado yo al principio, nos encontramos ahora mismo en un cambio total del paradigma de muchos sectores industriales y entre ellos del nuestro. Y creemos que nuestro negocio no va a ser el mismo en los próximos años a como lo seguimos conociendo hasta ahora. Vamos a tener que seguir extrayendo materias primas y procesándolas, pero dentro de un contexto muchísimo más restrictivo y con muchísimas más interacciones, no solo con el medio ambiente y con los agentes sociales, sino también con la propia sociedad. O sea, esto es una tendencia irreversible, imparable y no es necesariamente mala, sino lo que tenemos que ser es capaces de gestionarlo. Entonces, dentro de este marco de cambio total, de objetivos de desarrollo sostenible, Pacto Verde Europeo, iniciativas contra el cambio climático, además se están añadiendo otras capas como son las cuestiones de la introducción de la ética, la gobernanza, el cumplimiento normativo, la transparencia y la RSC, que ya la conocíamos, en todos los negocios, en todas las actividades y en particular en las actividades industriales como la nuestra. Entonces, esta norma lo que realmente hace es estandarizar los indicadores que van a permitir, por un lado, a las empresas hacer una mejor gestión, pero desde luego van a poder ser una herramienta de comunicación entre la empresa y sus distintas áreas de interés, es decir, los vecinos, las administraciones, otras empresas, etc. Los indicadores, en principio, se establecen como un sistema de medición de lo que pasa en el interior de mis centros de trabajo de una forma voluntaria y lo que nos permite es estudiar la evolución de la gestión, tanto por fases del proceso productivo, por explotación, por empresa. Es decir, yo los indicadores al final los podemos implantar por distintas áreas, incluso para ver dónde están los puntos donde tenemos que hacer acciones de mejora. Como digo, nos ayudarán para la comunicación interna y externa y de momento nunca están vinculados a la concesión de permisos y a la comparación de explotaciones y empresas. Pero ya os digo que el escenario ahora mismo está cambiando rapidísimamente y solo por contaros un ejemplo, la Estrategia de Biodiversidad 2030 de la Unión Europea incluye la posibilidad, están estudiando la posibilidad de establecer unos criterios para la evaluación de las restauraciones ecológicas que podrían llegar a ser obligatorios. O sea, todavía no hay nada, pero os estamos indicando por dónde va la dirección de las cosas. Las novedades de la norma no entro en ellas porque ya lo acaba de explicar perfectamente José María, por lo tanto no pierdo ni un segundo. Sí que me interesa detenerme un momentito en la estructura de indicadores. Cada indicador, ahora llegaremos a ellos, tiene una ficha de este estilo donde se le incluye el título, la justificación del indicador, su objetivo, las metas a conseguir, el parámetro de medida, cómo se define el indicador
la fórmula de cálculo, con qué criterios está vinculado, ahora explicaré lo de los criterios, cuáles pueden ser las fuentes de información en el interior de la propia organización, una serie de notas aclaratorias y cuál debe ser la tendencia adecuada de ese indicador. Esta norma tiene 3 grupos, los indicadores económicos, los ambientales y los sociales, con 54 indicadores. Y por otro lado, los indicadores están vinculados a diferentes criterios en cuanto a que uno de ellos es la seguridad de suministro para la satisfacción de la demanda del producto, la utilización eficiente de los recursos naturales, la aplicación de medidas para promover y mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, la contribución al desarrollo económico de la comunidad, la contribución al desarrollo social de la comunidad, la rehabilitación del espacio natural afectado por la actividad y luego la aplicación de mejores técnicas disponibles en distintos aspectos como la prevención y control integrados de contaminación, gestión de residuos, etc. Los económicos no voy a entrar en ellos, hay 54, solamente quiero enumerar los grupos de indicadores. Hay indicadores de gestión económica, hay indicadores de I+D+I, hay indicadores de materias consumibles o de investigación geológica y minera. En cuanto a los sociales, nos encontramos con los clásicos como el empleo o como el que veremos en la siguiente diapositiva sobre seguridad y salud de los trabajadores, pero también tenemos otros sobre protección del patrimonio cultural, sobre comunicación con el ámbito de influencia socioeconómico, el que refería antes de seguridad y salud, formación o comunicación con los grupos de interés. O sea, la norma respecto a la versión anterior se ha modernizado en cuanto a que realmente ya ha incorporado a la sociedad al día a día de comunicación de la empresa. Y creemos que eso es clave. Los indicadores ambientales, que son los más numerosos, tenemos los de protección, el de protección ambiental, los de eficiencia energética en el proceso productivo, que os voy a contar yo del interés que tienen estos indicadores, no solo para la comunicación, sino también para poder calcular los ratios energéticos por tonelada de producto, etcétera, emisiones de gases, emisiones de partículas de polvo, demanda de agua, demanda de suelo y uso de sustancias peligrosas, además de los de vertidos, los de economía circular, es decir, toda la gestión de todo tipo de residuos que se puedan producir dentro del proceso o de incidentes medioambientales. Y yo para acabar solamente quería hacer una reflexión y es que independientemente de si una empresa está decidida a ir hasta la certificación del sistema de gestión minera sostenible, yo lo que recomendaría a todo el mundo es que utilizara de momento los indicadores para ir aplicándolos en su gestión diaria, porque en el día a día nos estamos encontrando muchísimas veces, y cuanto más pequeña es la empresa, más, con que la explotación es una especie de caja negra donde no se sabe muy bien lo que pasa, ni hay suficientes indicadores para poder gestionarla mejor. Entonces, aunque solo sea para mejora de la gestión y luego ya tendrá sus efectos colaterales positivos en comunicación, en establecer metas para mejorar en medio ambiente, seguridad, etcétera, yo creo que aunque solo sea para mejorar la gestión, el uso de estos indicadores debería, evidentemente, aquellos que procedan en cada caso, porque no todos proceden en todos los casos, debería ser algo esencial para las empresas. Yo por mi parte aquí lo dejo, ya digo que las presentaciones van a estar disponibles en la página web y voy a proceder a pasar la palabra a la siguiente intervención a la vez que cargo la presentación correspondiente. En este caso, la primera de las presentaciones que vienen a continuación, perdonad que la busque, es el caso de las bentonitas, a cargo de Daniel Tejela. Muy buenas. Entonces, bienvenido Daniel, muchas gracias por acompañarnos. Daniel Tejela Matías es el responsable de explotación de Clarion Iberia Producción S.A. Y entonces ya puedes empezar la intervención. Bueno, buenas tardes. La subo y la compartimos. De acuerdo. El objetivo de mi presentación fundamentalmente es presentar a Clarion, tanto a nivel global como a nivel local aquí en España, y un poco también ver cuál fue la semilla que hizo que nosotros decidiéramos certificarnos por el sistema de gestión minera sostenible. ¿De acuerdo? Puedes pasar, César. Puedes pasar.
Puedes pasar perfectamente. Bueno, Clariant es una empresa química fundamentalmente, especializada en química. Tenemos unas ventas de aproximadamente 4.400 millones de francos y lo importante es que tenemos 118 puntos de producción alrededor del mundo y aproximadamente somos unos 17.000 empleados, ¿de acuerdo? Tenemos, luego recalcaré, tenemos 3 áreas de negocio fundamentales, ¿de acuerdo? Las ventas por región fundamentalmente nuestro foco es Europa y Asia y el Pacífico, y luego por orden en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Pasamos. Lo que he mencionado antes, tenemos 3 áreas de negocio fundamentalmente, una es Care Chemicals, Catalysis y Natural Resources, y lo que es el tema de la explotación y comercialización de las bentonitas estaría dentro de esta tercera que se llama recursos naturales, ¿de acuerdo? Puedes pasar, César. Bueno, aquí está la semilla de todo lo por la cual nosotros decidimos implementar un sistema de gestión minera sostenible. Clariant, en una iniciativa que lo llamaban en inglés la People, Performance and Planet, que traducido en el español es Rendimiento, Personas y Planeta, quería fomentar pues, una cultura corporativa apoyada en intereses sociales y medioambientales. Con respecto a la dedicación del personal y una tecnología y soluciones innovadoras. Esto encajaba perfectamente luego lo veremos, con los 3 ejes o los 3 pilares fundamentales de los indicadores del sistema de gestión minera sostenible. Puedes pasar, César. Bueno, esto para hablar ya más de la unidad de negocio dedicada a bentonitas. Tenemos clientes en 129 países. Explotamos de manera global aproximadamente unos 2 millones de toneladas de arcilla cruda y la unidad de negocio de bentonitas somos 1.800 empleados, ¿de acuerdo? Estamos en 14 países y tenemos 25 plantas. Puedes pasar. En cuestión de operaciones mineras, que es lo que estamos hablando aquí en este webinar, tenemos 38 minas, como he dicho, explotamos aproximadamente 2 millones de arcilla cruda, movemos 4,5 millones de metros cúbicos de estéril y podemos tener nuestras bentonitas. El mundo de las arcillas es un mundo aparte, es un mundo paralelo y tenemos hasta 54 distintos tipos de calidades, ¿de acuerdo? Operaciones, ahí las puedes ver, de España, pasa desde España a Francia hasta el Perú, pasa por Indonesia, pasa por Corea, ¿de acuerdo? Pero nosotros nos vamos a centrar ahora en el centro de Juncos, ¿de acuerdo? Puedes pasar. Bueno, los objetivos de este sistema de gestión minera sostenible que implementamos en Juncos nace hacia la necesidad de reflejar hacia el exterior los esfuerzos que nosotros ya estábamos haciendo en el pasado. Nosotros veíamos que restaurábamos de manera adecuada, que hacíamos una gestión bien de los residuos, que teníamos un trato cercano con los propietarios y con nuestros proveedores y no nos vendíamos bien, y yo creo que era la oportunidad idónea para hacernos vender hacia el exterior. Como era también, que es una de las facilidades, nosotros teníamos ya un montón de sistemas de calidad ya implementados en Juncos. Entonces era un poquito, como digo yo, retocar un poco y ajustarlo para poder certificarnos, ¿de acuerdo? Y sobre todo estaba muy enfocado a minería, que es una de las debilidades que nosotros detectamos en Juncos, en el sentido de que teníamos que vendernos un poquito mejor, ¿de acuerdo? Pasa, César. Bueno, es lo que decía antes, esta iniciativa de Clariant de People, Performance and Planet encajaba perfectamente con los 3 ejes de los indicadores. En lo que es en rendimiento, se ajustaba a los indicadores económicos, y los que son People, pues todos los indicadores sociales, y lo que es el planeta, todos los indicadores medioambientales. ¿De acuerdo? Puedes pasar, César. Se podía compatibilizar perfectamente con todas las certificaciones que nosotros ya teníamos en Juncos, la 9001, la 14001, la de OSAS, la energética, y luego certificados como el Halal, el Kosher o Feed Mineral and Quality Safety. Todas estas al final, y añadiendo un par de indicadores más, seríamos capaces o fuimos capaces de certificarnos en el sistema de gestión minera sostenible. Pasa, César. Bueno, todo empezó en el 2015 con una preparación y la medición de los indicadores,
y una adecuación de los procedimientos, porque nosotros teníamos por Clarian un montón de procedimientos por los distintos sistemas de gestión y entonces pues tuvimos que hacer algunos procedimientos nuevos y otros que ya existentes meterles un anexo o como digo yo, unas frasecitas en el cual incluyera el sistema de gestión minera sostenible. Luego había indicadores que no medíamos o no medíamos de manera adecuada, entonces tuvimos que retocar. Y hay otros indicadores que se cambiaron para adecuarse a este sistema de gestión minera sostenible, es decir, no medir dos veces lo mismo, sino que intentarnos adecuarnos. En el 2016 se otorgó, tuvimos el primer otorgamiento del sistema, o sea, estuvimos certificado y a lo largo de un periodo del 2017 al 2019 seguimos con el sistema de gestión minera sostenible y este año ya nos hemos adecuado a la nueva norma, la de 2019, cuyo nombre para mí es impronunciable porque es mineralógica, metalúrgica, bueno, yo lo llamo sistema de gestión minera sostenible, que es más sencillo, ¿de acuerdo? Puedes pasar, César. Bueno, todo esto no se hace si no se tiene un equipo extraordinario detrás. Desde minería, que te está contando los viajes de mineral para calcular el gasoil, hasta el mantenimiento que te está dando de dónde está comprando las cosas y si estas son de Toledo o no son de Toledo, desde el responsable de seguridad y de salud, que empieza desde el primer trabajador hasta el responsable de seguridad y salud, ¿de acuerdo? Desde la dirección, que si no hay un apoyo de la dirección es imposible, y desde recursos humanos, para que cuando se vaya a contratar se prime sobre todo sobre la zona de influencia, ¿de acuerdo? O sea, detrás de esto hay mucho trabajo y un gran equipo, lo cual estamos todos muy orgullosos de él, ¿de acuerdo? César, ¿puedes pasar? Bueno, perdonen por esta diapositiva, nuestro influencia socioeconómica era Castilla-La Mancha. Con la adecuación de la 2019, la dirección tomamos la decisión de restringirnos solo a lo que es la provincia de Toledo, ¿de acuerdo? Para nosotros es muy importante y tiene mucho mérito el indicador de mano de obra local, puesto que Juncos, si conocéis un poquito dónde está localizada, tenemos un polo de atracción que es Madrid. Estamos muy cerca del sur de Madrid, entonces es fácil de que muchos de nuestros suministradores y muchos de nuestros empleados pues vivan en el sur de Madrid, Getafe, Leganés, y nos sentimos muy orgullosos de que entre el 85 y el 90% de nuestra mano de obra es toledano, lo cual queremos seguir así, ¿de acuerdo? Pasa hacia adelante, César. Bueno, ¿qué abarca el certificado? Son las operaciones mineras de un grupo minero San Sebastián, que está localizado en distintos términos municipales, como Esquivia, Seseña, Juncos, Yeles y Juncler, y la planta de beneficio de la cual está Clarian, que está dentro del grupo minero. ¿De acuerdo? ¿Pasas, César? Bueno, el método que hacemos es de transferencia. Es harto conocido y ahí podéis ver unas fotos, por ejemplo, de las extracciones que hacemos en Juncos. Esa planta que veis en la foto es la planta de Juncos, de Clarian. ¿De acuerdo? Pasa, César. Y bueno, como hemos dicho antes, hay 54 indicadores, son muchísimos. En el caso de las bentonitas, no todos aplican, ¿de acuerdo? Y muchos nos aplican y no los podemos controlar, ¿de acuerdo? Un ejemplo son las ventas. Nosotros fabricamos, pero no controlamos las ventas, ¿de acuerdo? Entonces, pero me aplica como indicador, pero no lo puedo controlar, ¿de acuerdo? Uno de los indicadores de los cuales adolecíamos y que realmente no habíamos hecho mucho en el pasado era el incrementar las fórmulas participativas. Y entonces, pues desde dar clases de geología en la Universidad de Castilla-La Mancha, a organizar el Geolodía, a carreras benéficas en Juncos, o por la explotación, muchas veces nos encontramos lamentablemente olivos, en el cual nosotros tenemos que arrancar, y lo que hacemos es, como iniciativa medioambiental, es cederlos gratuitamente a los ayuntamientos, que como veis ahí pues los ponen en los parques, los ponen en los jardines o los ponen en las guarderías, y bueno, pues por lo menos podemos reubicar estos olivos que muchas veces son centenarios. ¿De acuerdo? Pasa, César.
Bueno, otro indicador a destacar es que nosotros por de media vamos rehabilitando un 30% del área afectada. El 30% tiene mucho sentido, por tanto, en cuanto un tercio de la cantera está destinada al hueco, un tercio está destinada al stock, tanto del estéril como parte del mineral, y el otro tercio está para rellenar hueco, propio de una minería de transferencia. Con lo cual, este indicador, si asciende, nos dice que ese año hemos hecho un esfuerzo en rehabilitación del espacio minero afectado, y si desciende, pues es una luz amarilla o de alarma en el cual tendremos que dar explicaciones por qué ese año no hemos restaurado ese 30% o ese un tercio. ¿De acuerdo? Siguiente. Bueno, como he comentado, el porcentaje de mano de obra local es un 90%, lo cual súper orgullosos porque, como he dicho antes, estamos muy cerca de Madrid y es fácil que muchos de los empleados fueran de Getafe o de Leganés o del sur de Madrid, pero en este caso apostamos mucho por la mano de obra local. ¿De acuerdo? Paso a César. Bueno, otro que hemos destacado es el incremento de protección al patrimonio. Hay algunas concesiones nuestras que, bueno, por fortuna o por desgracia, tenemos yacimientos arqueológicos y con una buena colaboración tanto por parte del Ayuntamiento como por parte de Cultura de la Consejería de Castilla-La Mancha, pues sacamos adelante proyectos muy bonitos y podemos estar... es un ejemplo de que se puede compatibilizar la protección del patrimonio con una explotación minera. ¿De acuerdo? Esto en concreto es un yacimiento de la Edad del Bronce. ¿De acuerdo? Puedes pasar otra vez. Y bueno, ya para resumir y no alargarme más, los beneficios que ha obtenido Clariant desde el 2016 hasta la fecha respecto a un sistema de gestión minera sostenible es que hay una auditoría legal por parte del auditor respecto a temas legales enfocados a la minería, cosa que a lo mejor otras auditorías no tocan con tanta profundidad. Procuramos que las actividades mineras cada año sean menos contaminantes y más seguras. El tercer punto es fundamental, la confianza tanto a los agentes sociales, económicos y medioambientales, es decir, da seguridad tanto como a la autoridad minera, como a un ayuntamiento o como a un propietario de que estamos siendo auditados por un tercero, que todos los años. Todo esto deriva en que somos más competitivos en el sector minero y tenemos una mejora del rendimiento desde el punto de vista medioambiental. Luego, la gestión de residuos ya se hacía de manera por otra ISO, pero bueno, también se está incluido el reciclaje, ¿de acuerdo? Y lo he comentado antes, es muy compatible y auditable con otros sistemas que ya teníamos implementados. Y como todo sistema, pues el seguimiento de los indicadores pues, da oportunidades de mejora y sobre todo, y lo más importante, que yo creo que es el objetivo de estos sistemas de gestión minera sostenible, es mejorar la imagen que tenemos frente a la sociedad, ¿de acuerdo? Y hay que vendernos bien y hay que vender los éxitos, que es lo más importante. Porque lo que vende aquí en nuestra sociedad son las malas noticias y lo que hay que vender más a menudo son las buenas noticias. Bueno, pues creo que era la última. Bueno, muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias por tu intervención. A continuación, mientras le cargo la presentación, se va a presentar el caso de los Caolines, Cavisa, un viaje hacia la sostenibilidad a cargo de José López Muñoz, que es el General Manager de Caolines de Vimianzo. Entonces, si quieres ir empezando la intervención mientras te lo voy cargando. Supongo que está. Porque es verdad que no... Hola. Hola. ¿Sí? Hola, buenas. Sí, soy Juan López, soy el director general de Caolines de Vimianzo. Perfecto. Somos la primera empresa certificada en la norma que se está presentando hoy, la UNE 22480/2019 en Galicia. A ver si la Karen y os voy comentando un poco por qué hemos decidido implementarla y cómo ha sido el proceso. Todo parte hace 10 años, ¿no? Nosotros estamos implantados en la zona Costa da Morte. Hace 10 años se intentó abrir aquí un proyecto que muchos conoceréis, de minería metálica, que fue el llamado proyecto Corcoesto. Esto generó un gran problema en la zona y todo nuestro mundo cambió. Entonces, hubo que
plantear estrategias nuevas, sobre todo enfocadas a comunicación. Entonces, desde el año 2012-2013, hemos empezado a abrir nuestras puertas, a contar lo que hacíamos y a ocupar el centro de Costa da Morte. Nosotros somos Costa da Morte, no las asociaciones. Entonces, pues en el camino nos hemos encontrado pues esto, la norma 1.22480 que nos venía al pelo para nuestra estrategia de comunicación. Pasa, César, cuando quieras. En la parte alta de la diapositiva podéis ver nuestras dos coordenadas, ¿no? Una es el eje local, Costa da Morte, y otro es el eje europeo. Nuestra competencia es fundamentalmente la minería asiática con todos sus procedimientos para hacer minería, ¿no? Y entonces, pues también consideramos muy importante identificar nuestro producto como europeo, ¿no? Ahí hay una serie de datos. A la izquierda veis el cartel que está en todos nuestros edificios. Está al mismo nivel la certificación ISO 9001, por ejemplo, con pertenecer a la marca territorio Costa da Morte, que debe ser la cuarta vez que lo digo ya en una diapositiva, ¿no? Pues sí, la empresa va a cumplir 40 años el año que viene. Se abrió para una vida útil de 10 años por Río Tinto Minera y la Xunta de Galicia. En el año 98, justo antes de la segunda crisis papelera, se abrió fundamentalmente para caolín papelero. Fuimos adquiridos por Veneta Mineraria, un grupo italiano, un distribuidor, era cliente. En el año 2019 nosotros cantamos reservas para 25 años más. ¿Y cómo es posible si solo en 10 años? Bueno, porque nos dedicamos a hacer economía circular. Nada nuevo en minería. Todos sabemos de qué va esto, incluso antes de que se hiciese famoso el término, ¿no? Tenemos 35 empleos directos, 100% Costa da Morte, estimamos unos 140 indirectos. La facturación es en torno a 4,5 millones de euros. Exportamos el 70%, ahí lo veis, un tercio a la Unión Europea, un tercio a Latinoamérica y un tercio al resto del mundo. Lo que hemos hecho con la 1.22480 y como teníamos que actualizar la ISO 9000, pues lo que hicimos fue desarrollar un sistema de gestión integrado. Y este año 2020 lo que estamos haciendo es incrementándolo con una gestión a nuestra forma, ¿sabes? Porque al fin y al cabo somos 35 y no tenemos la fortaleza de una gran empresa, pues la gestión de la innovación. Y como veis ahí, tenemos ahora mismo 30 proyectos en marcha. Fundamentalmente los tres ejes, ¿no? Que es recurso, proceso y producto. Estamos centrados en la sostenibilidad, en la eficiencia en cuanto al proceso y en aumentar la cadena de valor en el producto. César, cuando quieras. Bien, esta diapositiva es una captura de nuestra página web. Lo que quiero identificar con ella es que desde el año 74 que los geólogos de Río Tinto descubrieron los yacimientos de caolín, ya desde el primer momento se ha ido evolucionando en esta línea de la minería sostenible y de la circularidad, ¿no? A un yacimiento como Río Tinto Huelva, que lleva 5.000 años explotándose, pues, hombre, hablarle de sostenibilidad. Y a nosotros es algo parecido, ¿no? En el año 61 se abrió la empresa, en el 87 ya vimos que a los estériles nos estaba yendo bastante caolín, con lo cual ya se mejoró la planta para hacer esas recuperaciones. En el 88 ya se vio que había un mineral secundario, que era la mica moscovita, que tenía cierto interés, aunque no conociésemos el mercado. En el 89, pues, primera crisis papelera, hubo que buscar nuevos mercados, nuevas aplicaciones. Los caolines que no valían para el papel, valían para la cerámica, por ejemplo. Bueno, con todo esto quiero decir que durante toda la vida de la empresa, en estos 40 años, se ha ido siempre innovando y reponiéndose a las dificultades, ¿no? Fundamentalmente, a partir de 2012-2013, la parte derecha de la imagen, que es el impacto del fenómeno NIMBY y del tema de los proyectos en particular a nosotros nos afectó directamente Corcoesto, ¿no? Y la ralentización de las tramitaciones administrativas que nos ha afectado a todos, ¿no? Bueno, pues a partir de 2014 iniciamos una carrera grande por abrir las puertas, participar en el European Minerals Day, descubrir esta norma e implementarla, implementar al mismo tiempo el plan de igualdad de manera voluntaria, como somos 35, meternos en la marca territorio Costa da Morte, meternos en los grupos de empresarios locales Costa da Morte
y defender el ecologismo, porque si alguien es ecologista somos nosotros. Pasa, César, cuando quieras. Bien, la sostenibilidad, lo que os comentaba, ¿no? Y lo que ya han comentado mis antecesores, ¿no? Se tiene que sostener y mantener en el tiempo. Para ello tiene que ser económicamente rentable, cuidando aspectos ambientales, aspectos sociales. En particular, la versión 2019 hace hincapié en la parte de comunicación con los grupos de interés. Esto es algo delicado, ya lo veremos. Y un apartado personalizado por nosotros, que es, otra vez, costa da morte, ¿no? De poco sirve que la empresa sea sostenible si no es el entorno, ¿no? Entonces, sobre nuestra actividad, permitimos a otros vecinos y socios desarrollar sus actividades y sus proyectos económicos. Una planta de hormigón en nuestras instalaciones, el agricultor especialista en semillas autóctonas que trabaja sobre nosotros, los criaderos de vaca del país, y al fin y al cabo, sinergias entre nuestras rehabilitaciones y las de ellos, ¿no? Pasa cuando quieras. Pasa, César, perdón. Lo que estáis viendo es el ciclo de sostenibilidad, que son las tres coordenadas, ¿no? La gestión ambiental, la gestión social y la eficiencia financiera, ¿no? Fundamental para mantener la sostenibilidad. Bueno, el sistema de gestión para la minería sostenible, lo que han comentado, ¿no? La norma 22480 versión 2019 y la de indicadores 22470/2019, ¿no? De los 60 indicadores que presenta esta norma, nosotros se aplican a nuestro sistema unos 50. Lo que nos permite este sistema es, pues, trabajando o con una actividad con criterios de sostenibilidad, trabajar en la mejora continua de nuestra actividad, ¿no? Ser cada vez más sostenibles. Pasa cuando quieras. Nuestra minería, lo que estáis viendo en imagen es nuestro equipo de hidrominería. Nosotros hacemos minería de transferencia junto con hidrominería. Lo que estáis viendo es agua y ese color caribeño no es contaminación, sino que es indicativo de que hay presencia de kaolín en el agua. Eso es una balsa de estériles finos de los años 80, 90. Se analizó en su momento y se vio que aún hay capacidad de recuperación. De ahí viene esos 25 años más de reservas que os comentaba en la primera diapositiva. Cuando quieras, César. Bien, el proceso, la eficiencia en el proceso. De esos 30 proyectos de innovación, muchos de ellos hacen referencia, no todos son de cientos de miles de euros, la mayor parte de ellos son de pequeñas cantidades de euros que van dirigidas a mejorar la planta, a mejorar el proceso. Todos los días estamos haciendo cambios en la planta, todos los días, cuando quieras. Finalmente, almacenes y logística, que la norma también lo recoge, y las relaciones con el cliente, ¿no? Cuando quieras. Ahí lo que estáis viendo, bueno, nuestros productos, ¿no? Lo que estáis viendo ahí es un tanque rehabilitado, también para silos de materiales y tal. En principio, lo que hemos hecho es sobreponernos a las dificultades a base de ingenio y de ingeniería de trinchera. Pasa cuando quieras. El kaolín era nuestro producto principal. Lo que hemos hecho es buscar otros mercados. Al principio simplemente era papel, pero hemos buscado otros mercados que tuvieran algo más de valor añadido. Y también se ha puesto en valor, pues, los minerales secundarios, que eran las micas y las arenas. Cuando quieras. La política del sistema de gestión. Bien, para la dirección, de acuerdo a demostrar su liderazgo y compromiso, aprueba la política del sistema de gestión. En nuestro caso, la política es la siguiente: desarrollar la actividad minera de manera eficiente y sostenible, fomentar el sentido de responsabilidad en el personal, identificar, evaluar y controlar todos los riesgos e impactos ambientales usando el diseño en circular, que lo hemos usado siempre. Lo que pasa es que ahora lo decimos y lo enseñamos y le ponemos indicadores. Pasa cuando quieras. Vale, la circularidad. Y eso es lo que os estaba transmitiendo aquí. La dirección no puede encargar esto al sistema, a los responsables del sistema. La minería sostenible no es una cuestión de publicidad, es una cuestión de filosofía. La dirección tiene que implicarse y bajar a la plaza y defender la posición y la política nueva de empresa, ¿no? Cuando quieras. Y defender en la auditoría. ¿Vale? Esto ahora, no exactamente debido a la norma, pero ahora
quien me conoce sabrá que debe de pesar 20 o 25 kilos menos que ahí, entre otras cosas por la aplicación y por todos los indicadores que tenemos que defender aquí. Pasa a la siguiente, por favor. Bien, lo que estaba defendiendo en esa auditoría era esta restauración. Lo que estáis viendo ahí es, en la parte inferior, se hizo minería de transferencia. Esto es una rehabilitación anterior a los planes de restauración. Perdón, lo explico. En la parte inferior hubo minería de transferencia. Lo que hay ahí es un campo plantado de trigo autóctono. En la zona media es una restauración ecológica que se ha dejado para conservación de fauna, básicamente porque descubrimos que ahí anidaron garzas en la isla del medio, y en la parte alta, que hay una laguna más azulada, bueno, pues eso la hemos dejado así como aljibe para abastecimiento de agua para un concello limítrofe que tiene necesidades de agua potable, ¿no? De agua de abastecimiento potable. Bueno, pues en esta foto se resume nuestra filosofía en las restauraciones, ¿no? Uso para los concellos, uso para los vecinos y devolución a la naturaleza, ¿no? Pasa cuando quieras. Bien, el objeto y el alcance de nuestro sistema. El objeto, permitir que la empresa desarrolle un sistema de gestión integrado enfocado a la mejora continua y en el desempeño de su actividad con criterios de sostenibilidad. Y el alcance, pues el que tenemos en esta empresa, la extracción del mineral y producción de caolines y micas. Pasa cuando quieras. El ámbito de influencia. Nosotros estamos ubicados en el concello de Vimianzo, es esa zona, pero nuestro ámbito de influencia, lógicamente, es Costa da Morte. Pasa cuando quieras. Costa da Morte. El 100% de nuestro personal es Costa da Morte, pero nos hemos encontrado, como nuestro compañero de Clarion, que la mayor parte de nuestros proveedores proceden de las áreas más pobladas, ¿no? Como es, pasa la siguiente cuando quieras, César, que es Coruña y el entorno de Santiago. Entonces, seleccionamos el ámbito de influencia provincial. También, a decir verdad, desde el punto de vista de indicador, es más sencillo filtrar los proveedores por el código postal, con lo cual la provincia siempre es una buena referencia para el ámbito de influencia. Pasa cuando quieras. Bien, identificamos los grupos de interés y las partes interesadas en nuestro entorno. Fundamentalmente el concello, las administraciones, las asociaciones. Pasa cuando quieras. De cada uno de ellos vimos sus motivaciones, sus necesidades y fuimos estudiando qué respuestas debíamos de dar. Ya lo estábamos haciendo con este previo de comunicación, de intentar hacer cosas por nuestra cuenta sin conocer la norma, y con la norma, digamos que se le da soporte y estructura a esta, ¿no? Vemos los mecanismos de comunicación disponibles. Pasa cuando quieras, perdón. Estudiamos los requisitos legales. Esto ya nos viene por la 14.001, que aprovechamos la implementación de la norma minería sostenible para también implantarla, ¿no? Porque una vez que te certificas en minería sostenible, la 14.001 cae por su peso, ¿no? Y los requisitos legales, pues lo que veis ahí, tenemos más de 100. Creo que estamos ahora en 131, ¿no? Para que después digan que no somos un sector regulado, ¿no? Bueno, pues pusimos al día todas las autorizaciones, que en una empresa de 40 años es bastante complicado ir descubriendo, ir buscando en tu archivo todas las autorizaciones que necesitabas. Pasa cuando quieras. Y empezamos a utilizar los indicadores. Indicadores sociales, económicos, ambientales. Identificamos los que necesitábamos y los que tenían mayor margen de mejora. Lo que os decíamos, a nosotros nos aplicaban unos 50. Además, integramos 15 indicadores que venían de la 9001 y de la 14001. Y además, algunos indicadores más del plan de igualdad, ¿no? Así generamos un sistema de gestión integrado que ahora mejoramos, lo que os decía, con la aplicación de gestión de la innovación. Lo que hacemos es, pues eso, documentar y registrar, que nos permite, pues, trabajar en el círculo de mejora continua. Pasa cuando quieras. Juan José, 5 minutos, por favor. Sí, ya estoy acabando. Indicadores económicos, los 5 que ya ha hablado César. Pasa, por favor. Lo que hemos hecho es un cuadro de mandos donde están todos los indicadores vinculados. Pues ahí veis, por ejemplo, el de la evolución de las ventas anuales. Pasa cuando quieras. Indicadores sociales, 22. Pues también ya han hablado mis compañeros. Pasa cuando quieras. Pasa. Comunicación. Aquí sí, esta parte que es la versión 2019 es identificar estos partes interesadas y ver cómo impactarlos, ¿no?
Nosotros particularmente lo que hicimos fue aprovechar para mejorar la página web, contarlo todo en la página web. Cualquier persona puede ver totalmente lo que hacemos viendo nuestra página web y después utilizar las redes sociales. Y además colaborar mucho con gente del concello y de la zona, ¿no? De ahí el ejemplo que os pongo a la derecha, que es Sinergias, ¿no? Que eso fue un ejemplo de colaboración entre una empresa minera y una artesana del vidrio, ¿no? Utilizando micas. Pasa cuando quieras. Indicadores ambientales, que no nos vamos a parar, pues ya habéis hablado de ellos. Pasa. Otra tabla de indicadores con el mismo formato, en concreto de producción de CO2. Nada, no te preocupes, César. Pues diversos indicadores, ¿no? Pues el consumo anual de agua reciclada, superficie total rehabilitada. Nosotros estos indicadores ya medíamos con estos indicadores a nuestro tamaño, claro, porque una empresa de 5 millones de euros, pues es eso. Pero la sorpresa fue que teníamos algo que decir en todos los indicadores. Hombre, por supuesto, no consumimos explosivos, por tanto, no, ese indicador no afecta. Pero, por ejemplo, en el agua reciclada, prácticamente toda nuestra agua, es más, nosotros tenemos superávit. Ya lo habéis visto. Pasa cuando quieras. Pasa, balsas, decantación y tal. Utilizamos un criterio de priorización. Esto es algo también interesante para quien quiera aplicar esta norma. Dice que tienes que priorizar los criterios. Entonces nosotros, después de darle muchas vueltas, lo que hicimos fue lo que está puesto ahí, ¿no? Para empezar a actuar sobre ellos, consideramos los más interesantes por los que tengan 3 o más criterios de evaluación y tengan una distancia al valor objetivo que le fijamos de más de un 50%. Así, para este año 2020 nos salieron 4 indicadores sobre los que actuar, ¿no? Aunque actúas sobre todos, te fijas más en esos 4. Pasa. Los criterios de evaluación, que puedes pasar, porque eso ya lo conocemos, y fijarse un objetivo en el 2020. Nosotros, el objetivo que hicimos el que nos fijamos fue la minimización de los residuos mineros inertes, los estériles, vaya. Y por otra parte, en paralelo, queríamos además reducirlos, pues dándonos de alta como gestor de residuos de tierras limpias de excavación y poder utilizar eso, por lo que veis ahí, ¿no? Para complementar nuestra oferta de gravas. Nosotros tenemos excedentes de arenas, pero no tenemos gravas. En nuestra minería no hay gravas, no hay pasa. Conseguimos la primera parte. Lo que estáis viendo ahí es que el estéril fino de determinados kaolines que aún tiene cierto interés, lo enviamos a nuestras balsas de estériles finos, que son las nuevas minas, ¿no? Nuestra sección es B. Y la segunda parte, pasa César, cuando quieras, es el de RCDs, que recientemente aún no nos habían dado la autorización. Llevamos desde el 2016 esperando que nos la hayan dado, nos la dieron el mes pasado, ¿no? Vamos a empezar a tratar tierras de excavación procedentes fundamentalmente de los parques eólicos que se están desarrollando en la zona. Pasa. Bien, conseguimos así la certificación de gestión mineralógica y metalúrgica sostenible, la primera compañía certificada en Galicia y la primera en la versión 2019 en España. Eso fue con la ayuda de la Cámara Oficial Minera de Galicia, que pidió un voluntario, pidieron empresas voluntarias para hacer la implementación y servir de modelo para el resto del sector. Y termino, bueno, pues con una frase que decía pues, el que fue presidente de la Cámara hasta este año, ¿no? Que era: la única minería posible es la minería sostenible. Y nada, muchas gracias y encantado de haberos presentado a Cables de Villaz. Muchísimas gracias, Juan José. A continuación va a intervenir José Ángel Lorenzo Ramírez, que es el secretario general del Clúster del Granito, hablándonos del caso del granito de Galicia. Juan José, si quieres, perdón, José Ángel, si quieres puedes ir empezando mientras te cargo la presentación. Ok, pues buenas tardes a todos. Bueno, en principio, iniciar mi intervención agradeciendo a Primigea y a FEDEN y Cominrock por la oportunidad de participar en esta jornada, en este webinar que estamos teniendo esta tarde hoy. Bueno, quizá la originalidad o el punto de vista original nuestro es que se trata de un planteamiento realizado con una perspectiva sectorial y de ámbito, por tanto, transversal. Como bien indica en el título de nuestra ponencia, pretende abordarse el reto de la minería sostenible
en este caso, pues para el sector del granito de Galicia. Por favor, puedes avanzar, César. Contó este proyecto inicialmente con el apoyo de la Xunta de Galicia. Me interesa recordarlo porque así es de justicia. Bueno, como ya se ha dicho a lo largo de todo este webinar, la sostenibilidad ya es una obligación, es una demanda social que está claramente influyendo en la exigencia a las industrias. No me voy a reiterar en todo lo que previamente se ha comentado. Es lógico y evidente que este equilibrio que se quiere encontrar entre las necesidades de la sociedad, los requisitos de las administraciones públicas, de algo también de esto se ha hablado, y de las actuaciones de las industrias, surja la necesidad en nuestro sector de caminar hacia una minería sostenible como única salida posible, y esto lo lazo con la última frase que nos acaba de comentar el director general de Caulines de Binazo. Por favor, puedes continuar. En el caso del granito de Galicia, quizás es diferente de algunas otras minerías que puedan entrar en juego. Naturalmente estamos hablando de un entorno de pymes y micropymes, aunque también existen compañías multinacionales, pero mayoritariamente el tejido es muy representativo del sector empresarial e industrial español. También le ocurre lo mismo que en otros casos, la falta de tradición de sellos ambientales y de calidad que dificulta en algunos casos o en la mayoría de ellos, la comprensión de este tipo de iniciativas. Y además el modelo de negocio no está generalmente orientado ni pensado incluyendo estas variables ni de lejos, por tanto, el de la sostenibilidad y todo el cambio de paradigma sobre el cual estamos hablando. Por favor, puedes avanzar, César. En este contexto, nosotros inicialmente pensamos en un programa sectorial de apoyo hacia la minería sostenible en el sector del granito, que tenía 5 grandes patas o 5 grandes fases, y lo habíamos planteado antes de que la pandemia hiciera su estruendosa aparición en nuestras vidas en una duración inicial de 24 meses. Naturalmente, esas fases no dejaban de tener un contexto que iba desde lo más general para entender nosotros también qué proponer en el proyecto sectorial hasta un contexto final que incluyese proyectos piloto que pudiesen hacer el efecto arrastre y el efecto ejemplo, del cual también, por ejemplo, Caulines ha hecho en su momento para todo el resto de la actividad minera de Galicia. Puedes continuar, por favor, César. En este contexto, al ser un programa concebido desde un punto de vista, una óptica sectorial, era muy importante establecer bien los roles de los impulsores. Está claro que el clúster del granito, como entidad que engloba toda la cadena de valor y operacional del sector del granito, desde la extracción hasta la colocación del material en la obra, evidentemente jugaba el papel de promotor del proyecto. El clúster del granito tiene una estrategia de desarrollo sostenible para el sector en su conjunto y, naturalmente, en este elemento era en el cual se encajó, vamos a decir así, esta idea o este programa sectorial en favor de proveer de un proyecto sectorial orientado a impulsar la minería sostenible a lo largo de toda nuestra cadena operacional. En ese sentido, el papel del Centro Tecnológico del Granito ha sido estratégico también, porque como centro de innovación sectorial, entre sus objetivos estatutarios figura la promoción de un desarrollo sostenible en nuestro sector, naturalmente aportaba el valor técnico necesario y el equipo humano con su área de desarrollo sostenible imprescindible, con el que dotar de cierta capacidad de realización y ejecución a un programa sectorial transversal. Por tanto, el compromiso con la sostenibilidad, como es lógico, es el punto de arranque y esta implantación de un sistema de minería sostenible adaptado a nuestro sector era el segundo elemento vector. Y para ello solo podíamos partir, como es lógico, del marco normativo existente, la única referencia posible. Por favor, César, continúa. En ese contexto que acabamos de pintar, digamos que ahí podemos ver los 3 grandes objetivos estratégicos de este programa sectorial. Lógicamente, en un contexto de pymes y micropymes mayoritariamente, con todas las deficiencias o insuficiencias, mejor dicho, que podamos tener al no contar con grandes equipos, como algún ejemplo que hemos visto hoy, para apoyar un proceso complejo como este, facilitar la adopción progresiva de este tipo de mentalidad de minería sostenible era el primer gran objetivo estratégico. El segundo es, lógicamente, apalancar esas buenas prácticas ambientales. Tal y como decía César en su breve presentación anterior,
adoptar este tipo de mecanismos e indicadores puede ser un elemento esencial para caminar hacia esas buenas prácticas. Y el tercer concepto, lógicamente, está ligado a la propia idea de las normas, que es la mejora continua. Sin esta mejora continua no hay minería sostenible que nos permita encastrar o colocar nuestra actividad en un contexto global marcado por la sostenibilidad, como ya se ha dicho a lo largo de la jornada. Por favor, la siguiente. Ello nos obligó a pensar el alcance y objeto de esta idea o de este proyecto, de esta estrategia basada en una guía de apoyo al sector. Hubo que enfocarlo desde todos los aspectos, los indicadores que se han venido comentando, los procedimientos de seguimiento, medición, análisis y evaluación también hubieron de ser pensados con una óptica transversal y de cadena operacional sectorial y, lógicamente, la difusión sectorial de esta idea nos pareció elementalmente básica. Incluso en la guía se incluyó al final, se puede ver en una captura a la derecha, hasta un checklist de apoyo para aquellas empresas que pudiesen acercarse al concepto de este sello desde el punto de vista de querer implantarlo y también incluso que pudiese ser de apoyo a aquellos consultores o incluso auditores que en nuestra actividad pudiesen tener que ejercer su rol cuando tocase. Por favor, la siguiente. El resumen ejecutivo de las actuaciones que nos llevaron a conseguir esta guía, que hoy día ya es una realidad, básicamente tuvo 4 workpacks. El propio diseño de la idea, que acabamos de hablar de ella, todo el concepto del desarrollo con todo su contenido de adaptación y además aquí quiero destacar especialmente que formamos un equipo multidisciplinar para llevar adelante estas actuaciones y para ello no solo contamos con el equipo del Centro Tecnológico de Granito y mi propia persona desde el punto de vista del clúster de Granito también, sino que se contó con la asistencia técnica de Calimac, de José María Sánchez, que ha sido persona esencial para poder realizar todo este esfuerzo con esta óptica diferente a las que hasta ahora veníamos comentando. Trabajamos, por volver de nuevo a esa diapositiva, en el formato de salida mucho. Nos pareció muy importante acercar a través del documento a la mentalidad con imágenes y con texto y con, en la medida posible, un lenguaje próximo, este contenido tan árido a lo que es un empresario de nuestra actividad o un directivo de nuestra actividad y por ello se trabajó también mucho el formato de salida en este sentido. El paquete de acciones de difusión era más amplio que el que finalmente se pudo llevar a cabo hasta la fecha por mor de la pandemia ya comentada. Por favor, continúe. Por tanto, los próximos pasos que queremos es retomar de esas fases que indicaba anteriormente que era parte de ese programa sectorial hacia una minería sostenible, en ahora enfocarnos al desarrollo de unos procedimientos operacionales de implantación lo más homogéneos posibles para que las pymes y micropymes puedan rápidamente adaptarse a este tipo de sellos y poder intentar facilitar y allanar su comprensión por parte de la dirección de lo que implica llevar adelante un proyecto complejo como este y a su vez facilitar la puesta en práctica del mismo. Y desde luego en este año 21 que arrancamos nos marcamos como objetivo poder desarrollar al menos 2 proyectos piloto que puedan jugar con ese efecto arrastre al que ya todos tenemos siempre en consideración cada vez que vemos que un proyecto es factible, en ocasiones también anima a que se pueda llevar adelante y más, reitero siempre, en un tejido de pymes y micropymes. Y este es nuestro punto de vista y nuestra experiencia en un proyecto que esperamos que pueda rendir en el año que viene, no solo con un par de pilotos como ejemplo, sino que haya más empresas de nuestra actividad apalancándose en base a esta experiencia y esta guía y a los procedimientos que podamos poner en marcha. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, José Ángel. A continuación, para moderar el debate, nos va a ayudar Javier Fernández Cortés, que es el director del Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales. Si tenéis cualquier pregunta que formular, os invito a hacerlo a través del chat. No sé si ya hay preguntas formuladas. Sí, César. Adelante. Hay una primera pregunta que nos hace Fernando Pardo, de Saint-Gobain, que le gustaría saber cuándo está prevista la aprobación de la norma europea. Creo que nos ha contestado Vicente Gutiérrez dentro del chat, pero si lo puedes contestar, Vicente, te lo agradecería. Sí.
Sí, el proyecto Acera no deja de ser un proyecto que está en marcha desde hace 2 años, termina en abril del año que viene y, como ya os dije, el borrador de la Performance Standard está prácticamente listo, con lo cual no hay ninguna duda que en abril estará preparado para certificarse. El del Readiness, que es el primero de todos, de inversión y exploración, y el final de producto, estos están todavía en esquema y no hay previsto que se vayan a terminar en esta fecha. Y el de la cadena de custodia está muy terminado, pero como es un procedimiento informático bastante complejo, sobre todo de cara a aislar los datos para garantizar al usuario que no hay filtraciones y que son total y absolutamente confidenciales, todos los trámites comerciales, que son los que vigilaría esta línea de Chain of Custody, no estamos seguros, o no estoy seguro, no nos toca hacer más que una parte muy pequeñita del Chain of Custody, pero no estamos seguros de que vaya a terminarse para abril. ¿Sí? Pero sí, el CPS sí seguro que sí está. Vale, muchas gracias, Vicente. Vamos a ver, ¿alguna pregunta, por favor, ponerla en el chat para poder que los ponentes nos puedan contestar? Mientras tanto, yo sí tenía una pregunta que haceros, por favor, a los que habéis planteado las partes prácticas, tanto a Juan López como a Daniel Tejera, sobre si ha habido o habéis encontrado, lo digo también a raíz de lo que comentaba José Ángel, el caso de las pequeñas empresas, ¿no? Pymes y micropymes. ¿Habéis encontrado muchas reticencias en el personal para poder aplicar ese tipo de normas en vuestras empresas o no? ¿O ya veníais de una política de calidad que eso lo teníais un poco superado? En nuestro caso, lo que hicimos fue aprovechar la actualización de la 9001, ¿no? La 9001 nosotros conseguimos la certificación 9001 en el año 2000, era demasiado documental, por decirlo así, y poco práctica desde el punto de vista de aplicación. Y entonces lo que hicimos fue, ya a partir de ahí ya veníamos pues dando formación y cambiando pues formas de hacer las cosas de la gente, ¿no? Entonces, en ese sentido, y después lo que os comentaba, ¿no? Que nosotros teníamos una necesidad de mejorar nuestra estética. No lo que hacíamos, sino de saber comunicarlo. Y entonces esta norma vino al pelo, ¿no? Entonces, en nuestro caso, la plantilla, todo el equipo colaboró para sacar esto adelante, porque si no con 30 personas eres incapaz de hacer esto, ¿no? Entonces tenemos un sistema compacto, adecuado a lo que nosotros hacemos. Gracias. Bueno, en mi caso, en el caso de Clariant, a pesar de, bueno, hay de todo como en botica, pero en el sistema de gestión minera sostenible también hay un apartado de formación con los trabajadores y de explicar el resultado de los indicadores de manera anual a la plantilla. Y ese sistema, a diferencia, no se hacía tanto como con otros sistemas de calidad, como en la ISO y tal. Entonces, el haber implicado a los trabajadores explicándoles los indicadores, la evolución de los indicadores, pues les ha hecho a ellos muchísimo más participativos y generan ideas, son generadores de ideas muchas veces. Y luego se mueve mucho el boca a boca. Estos trabajadores son muchos, trabajan y viven en localidades donde nosotros tenemos las explotaciones y corre el boca a boca de, oye, esta gente a mí me dicen lo que están haciendo y me explican lo que van a hacer y eso, el boca a boca genera muchísima confianza sobre las localidades en las cuales estamos trabajando, ¿de acuerdo? O sea que, bueno, hay de todo, pero normalmente lo han aceptado bastante bien, Lo han aceptado bastante bien. Bueno, tenemos otra pregunta. José Ángel, ¿quieres decir algo al respecto? No, sí, que yo lo que sí creo es que efectivamente el personal es muy posible que al menos en las pequeñas empresas inicialmente le cueste comprender que hay que reportar y que ese quizás sea el mayor obstáculo que pueda tenerse. Ya en una empresa del tamaño de Juanjo seguramente ya sea más habitual, pero en empresas más pequeñas el reporte no es una escuela tan
tan instalada y quizás ese es uno de los mayores obstáculos mentales a romper en las pequeñas empresas. Documentar y reportar. Vale. Al hilo de todo esto nos pregunta Miguel Fortuné de la Cámara, director de la Cámara, ¿qué tiempo, qué plazos hablamos desde el inicio hasta la obtención de la certificación? Supongo que será diferente en cada caso. A ver, depende mucho, como decía nuestro compañero Juan José de Caolines, pues depende, si tú tienes ya una ISO implementada, es más fácil la transición. Si tienes que empezar de la base, va a ser más difícil, ¿eh? Pero bueno, si tú tienes una ISO implementada, un año o año y medio, ten en cuenta que para la certificación al menos has tenido que estar midiendo un año. ¿De acuerdo? O sea, que no te puedes presentar en la certificación sin haber registrado ningún indicador, sino que al menos durante un año has tenido que estar midiendo, ¿de acuerdo? Entonces pon un año, año y medio, más o menos, en mi caso, ¿eh? Pero ya creo que depende de cada persona, o sea, de cada compañía, ¿no? Muy bien. En vuestro caso, Juan. Sí, nosotros lo que os comentaba, como aprovechamos la actualización también de la 9000 y la implantación de la 14000, ya dirigimos todo hacia la consecución futura de la certificación de minería sostenible, ¿no? Entonces, nosotros tardamos en total un año y poco, un año y 2 meses. En concreto, con la norma UNE, habiendo obtenido, o sea, ya teniendo actualizado el 9001, fue cuestión de meses, ¿eh? Pero sobre todo, la parte, en nuestro caso, la que más trabajo nos llevó fue todo el tema de los requisitos legales de la 14000. No exactamente minería sostenible, sino ya, pues, indagar sobre todo el histórico de autorizaciones y todos los requisitos legales que nos aplicaban. Muy bien. No sé, no tenemos más preguntas. Yo quería hacerte otra pregunta, Juan, al respecto a esto. Has comenzado tu exponencia comentando que lo hacíais por una mejora de la imagen de comunicación, ¿no? Entiendo que esto por otros casos de mineros que había en vuestra zona. ¿Habéis tenido ese feedback ya? ¿Fue rápido ese feedback Sí. por parte de Metrosocial? Sí. Vamos a ver. Siempre comento el proyecto Corcoesto porque fue un ejemplo de mala gestión, tanto desde el punto de vista de la empresa como seguramente pues, de alguna de las administraciones que estaba involucrada o tal, ¿no? Fue el primero en el que nos encontramos, en esta zona nos encontramos con la respuesta social antiminera, ¿no? Y lo que más nos molestaba era que muchos eran hijos o eran nietos de mineros del Caolín, en concellos o municipios que se declaraban antimineros cuando allí había habido explotaciones mineras en el siglo pasado, ¿no? Entonces, joder, pues fue bastante difícil digerir todo esto, ¿no? Entonces, en el momento en el que nos pusimos a abrir las puertas, invitar a esos nietos a que viniesen a ver lo que hacemos, a ver que esas aguas no están contaminadas, que esa planta que tiene 40 años trabajando 24 horas sigue dando de comer a 40 familias y tal. Bueno, en el momento en que la sociedad vio eso, la Universidad de Mayores, los proyectos de colaboración, a nuestro tamaño, ¿no? Pero automáticamente ya hemos conseguido poner en primer lugar los ayuntamientos de nuestro lado, pues ofreciéndole agua gratis para los abastecimientos o por ejemplo, mira, lo que nos ha ayudado muchísimo ha sido la lucha contra incendios, ¿sabes? Sabéis que en Galicia es una lacra, todos los veranos tenemos problemas con los incendios. Bueno, nosotros de las 10 lagunas que tenemos, 5 están abasteciendo agua para equipos contra incendios, ¿no? Donde cogen agua los helicópteros, agua dulce. Entonces, claro, eso lo ponemos en valor también. Lo pone la prensa y lo ponemos nosotros, ¿no? Bueno, pues... Muy bien. Bueno, no más preguntas, César, por lo tanto, si quieres clausurar el webinario. Bien, yo voy a ser muy breve. En primer lugar, quiero dar las gracias a todos los ponentes por su trabajo, su dedicación y por habernos expuesto tan claramente todo lo que han realizado. Además, es que me parece admirable que haya empresas que vayan abriendo y rompiendo el hielo en este tema, porque yo creo que es capital y dentro, más pronto que más tarde, será una cuestión que tendremos que llevar a la práctica en todas las empresas. También hay que decir que en España tenemos una oportunidad adicional a la de otros países, y es que somos el único país que tiene un sistema de normas de gestión minera sostenible y por lo tanto tenemos algo adelantado respecto a los demás.
Y por último, deciros a todos los asistentes que muchísimas gracias por acompañarnos y que las presentaciones en un par de días estarán disponibles en la web de Primigea para que las podáis descargar. Esperamos seguir haciendo webinars a través de Primigea y nada, muchísimas gracias a todos, buenas tardes y si no nos vemos antes, feliz Navidad, que ya queda poco. Venga, gracias. Igualmente, feliz Navidad. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, Hasta luego a gracias. todos. Muchas gracias Adiós. por la participación.